Vamos a empezar con nuestra sesión. Ok, ahorita vamos a complementar lo que vimos en Marco, entonces van a ver que sí va a funcionar. Por eso les decía que esta materia tiene esa parte interesante. Muy bien. La clase pasada hablamos acerca de las aduanas, de los tipos de aduanas, vimos una clasificación, vimos que tenemos ¿cuántas aduanas en el país? 50, muy bien. Entonces, bueno, ahorita lo que nos toca es revisar precisamente cuáles son estas personas que trabajan que nos apoyan en estas actividades que se realizan en las aduanas. Entonces, bueno, ¿por qué les puse primero a los actores y no a las autoridades? Porque, bueno, ven que el próximo jueves vamos a hablar con las autoridades, porque primero necesitamos entender quiénes son los que de alguna manera están, voy a decirlo así, de nuestro lado, ¿no? Como la parte operativa. Y pues ya después ya sabemos que la autoridad, pues ellos, no quiere decir que sean los malos del planeta, pero sí tienen otras funciones y otras situaciones diferentes. Entonces, el video nos hablaba de 3 situaciones interesantes. Nos hablaba de 3 personajes, el agente aduanal, el apoderado y la agencia. Entonces, si yo te pregunto, ¿cuál es una característica de cada uno? ¿Qué me puedes decir? ¿Del apoderado qué es? ¿O cuál es su característica? Es representante de una empresa. Ok. ¿Y el agente? El agente aduanal es una persona física que ayuda a exportadores y importadores. ¿Y la agencia? Es una como institución que igual apoya a importadores con servicios diferentes. Ok, bien. Bueno, ahora, los 3 ayudan ¿a quién? A los importadores y a los exportadores, ¿estamos de acuerdo? Pero aquí, si yo les pregunto la diferencia, ¿qué me pueden decir? ¿Qué diferencia tienen? ¿Cuál es la que resalta? Porque hay una que resalta en los 3. ¿Cuál es? La manera que trabaja. Ese sería una, pero hay algo que es súper característico. ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es, chicas? Me preocupa, porque el video la mencionó mucho, ¿eh? ¿Qué es lo que uno de ellos tiene que los otros 2 no tienen? Ya con eso ya dije mucho. ¿Qué es lo que uno de ellos tiene que los otros 2 no tienen? Y luego vuelvo a repetir, ya con eso dije mucho. No, les voy a tener que dejar otra vez de ver ese video. Pues la patente, chicas. Es lo que uno tiene, pero que los otros no tienen. Entonces, abusados ahí. Entonces, bueno, ¿qué vamos a hacer el día de hoy? Primero, pues vamos a revisar a estos personajes, vamos a identificar quién es el agente aduanal, cuáles son sus derechos, cuáles son sus obligaciones, por qué lo pueden cancelar, por qué no puede dejar de trabajar, quién es el mandatario, quién es el apoderado, quién es el representante legal, y ahorita vamos a trabajar en esos puntos. ¿Ok? Bueno, entonces, nuestro marco normativo, recuerden que, bueno, en el título 7
revisamos en la ley aduanera cuáles son, tanto en el título séptimo de la ley como en el título séptimo del reglamento, encontramos el marco regulatorio de estos personajes, ¿no? Entonces, bueno, eso es muy importante que no se nos olvide. Ahí está en el reglamento para que no se nos olvide. En el reglamento solamente tenemos a los agentes y a los representantes. Y ahorita vamos a ver por qué está esa situación así. Bueno, en México el agente aduanal surge por la necesidad de que buscaba facilitar a los comerciantes el poder de efectuar el poder realizar sus trámites aduaneros. Y aquí teníamos, teniendo presente dos situaciones importantes. No poseerían la especialidad técnica de la operación y por último, la situación que existe en la operación en una aduana fronteriza no es lo mismo que pasa en una aduana marítima, por ejemplo. Entonces, en México, como ustedes saben, el despacho aduanero se realiza por efecto de lo que es un agente aduanal, que están legalmente facultados para actuar en nombre del exportador. Es muy importante entender esto. Actúan en nombre de un tercero, ¿sale? No quiere decir que ellos realizan la acción por situación propia, sino en nombre de alguien más, ¿ok? Y bueno, el artículo 159 de la ley aduanera nos dice que el agente aduanal es la persona física con autorización del SAT mediante una patente. La patente es el número que precisamente tiene esta autorización para que, y ahí lo dice claro, promover por cuenta ajena, es decir, no es por él, sino por un tercero, el despacho de las mercancías en los diferentes regímenes aduaneros previstos por la ley. Y aquí nos está diciendo cuáles son este artículo 159 en estas 9 fracciones, cuáles son esos requisitos que tiene que tener una persona para poder ser agente aduanal. ¿Ok? Bien. ¿Qué ven en estos requisitos? Tienen ustedes a la mano su ley, si no se aprecian aquí en la pantalla, pero ¿qué ven ustedes en estos requisitos? ¿Qué podemos observar en estos requisitos? ...159 de la ley aduanera. Que debe certificar su conocimiento. Ok, o sea que si ustedes... Ahí es bien importante, nacimiento. Eso es un punto muy importante. ¿Qué otra cosa? Que no tiene que estar condenado ni sentenciado por algún delito. Exacto, o sea, esta persona no pudo haber sido metido a la cárcel de ninguna forma. ¿Qué otra cosa? Que no debe ser prohibido público. ¿Por qué creen que fíjense, el servidor público, ni elección popular, ni militar, ¿por qué creen que ¿cómo se dicen? Estas actividades no sean un impedimento para ser agente aduanal? ¿Qué observan en estas actividades? ¿Qué pudiera llegar a pasar si soy un militar? Si estoy en un cargo de elección popular, ¿se entiende? ¿Qué es eso? ¿No? Pues un diputado, un senador, una persona que está en algún cargo en el gobierno, por eso es, bueno, cargo de elección popular es porque fue electo bajo una votación.
Bueno, en el caso de los que trabajan en el gobierno no, pero los diputados, senadores, un gobernador, por ejemplo, inclusive. Entonces, servidor público, pues los que trabajan en las dependencias del gobierno. ¿Y por qué creen que no puede estar en estas actividades? Exacto, tendría una situación aquí de, bueno, por ejemplo, en el caso de un militar, ahorita que ellos están a cargo de la seguridad de las aduanas, imagínense, pues ahí habría intereses, ¿no? De por medio pudiera ser conflicto de interés. Ok, ¿qué otro aspecto tiene que tener para ser un agente aduanal? Ajá. ¿Qué? Sí, exacto. Si tú eres hija del administrador de la aduana, pues claro que no puedes ser agente aduanal. ¿Por qué? Porque hay conflicto de interés. Imagínate que cometes un delito y tu papá se hace de la vista gorda y te lo deja pasar. Entonces, pues no. ¿Ok? Entonces esa sería una situación. ¿Qué otra cosa? Tener un título profesional. Exacto. Bueno, que yo siento que ese está como que por demás, ¿no? O sea, digo, ese sería muy mal que no lo tuviera, ¿ok? Aunque bueno, mucha gente piensa que por el hecho de no tenerlo y tener la experiencia, pues ahí va, ¿no? De la mano, pero siento que también demerita, ¿no? El esfuerzo de haber conseguido ese título, ¿ok? ¿Qué más? Exacto, y esa no es fácil probarla, esa no es fácil. ¿Y qué otra cosa? ¿Y por qué creen que necesita estar este señor en el SAT con su RFC? Imagínense que es una persona amorosa, ¿no? Y luego tiene ese puesto, Dios, o sea, ¿cómo le vamos a dar a esta persona la función de hacer nuestros actos en nuestro nombre, si es moroso? Mal, ¿no? ¿Y qué otra cosa? Exactamente. Fíjense que esta fracción novena de este artículo es bien interesante. ¿Por qué? Porque ya tenemos desde hace ahorita les voy a decir, desde 1994 me parece, que esta fracción no se cumple. No ha existido convocatoria precisamente para hacer este examen, porque para poder ser agente aduanal debe existir la convocatoria en el diario oficial de la Federación para poder ser agente aduanal. Y no ha sucedido eso. Hay los rumores, esa les iba a dejar de tarea para que lo anden monitoreando. Les he dicho, sí les he hablado del rayo aduanero, ¿verdad? O en esta clase, ¿no? Del chavo hay uno que se llama Lord Aduanas, otro que se llama Rayo Aduanero, síganlos. Hay otro también se llama Eduardo Reyes Díaz Leal, que es un autor de muchos libros de comercio exterior. Síganlos en Facebook, en Twitter, no sé si hagan TikTok, yo creo que Lord Aduanas no, pero el Rayo sí ha de ser TikToks. ¿Por qué les digo esto? Porque está el rumor muy fuerte de que van a lanzar una convocatoria para 100 patentes de agentes aduanales. Y hay muchas empresas de consultoría de comercio exterior que están haciendo como que te vendemos para que te preparemos, así como se preparan para los exámenes de admisión, para preparar para el examen de agente aduanal. Pero primero, checklist, ¿no? Si cumplo, porque si no, ¿cómo voy a aventar a hacer un examen si no tengo estos requisitos? ¿Estamos de acuerdo?
No sé si sea rumor, pero por mi casa hay una persona, no es vecino, pero sí es por el área. Hay una persona que te asiste para hacer el examen de Para hacer, y ahí abusado, o sea, no está mal porque es un examen muy complejo, o sea, tienes que saber de muchísimas cosas, no, o sea, ahí no es perdonado que no te sepas la ley, porque ellos claro que se la deben de saber, de pe a pa, pero también es la parte de clasificación arancelaria, o sea, todo un show, y es una preparación sumamente, yo digo que es muy intensiva, porque es, hacen también una evaluación, me parece también psicológica, o sea, es un examen complejo, entonces sí debe existir una preparación, pero aquí lo que yo digo es, lo más importante es la situación de la experiencia, porque te podrás preparar súper bien para un examen, pero si no tienes la experiencia, a lo mejor, ¿cómo vas a abordar esa parte, no? Quizás puedes interpretar la ley, pero pues eso no te ayuda, porque a lo mejor la experiencia te puede decir cómo resolverías un problema, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, aquí es bien interesante esta parte de conocer esto, porque bueno, me he topado con alumnos que me dices que yo quiero ser agente aduanal. Y yo, ok, pero ¿sabes cómo? ¿Cómo le tienes que hacer? ¿O qué es lo que tienes que hacer para? Entonces, bueno, esta sería la primera situación, conocer qué es, ¿no? Ahora, es qué hago para hacer, pero la siguiente situación es, ok, paso el examen, ¿no? Les digo, desde hace muchos años no lo han puesto. Entonces, me dan mi patente. ¿Y ahora qué hago? Entonces, la siguiente parte es saber o conocer los requisitos para operar como agente aduanal. Y estos los encontramos precisamente en el artículo 160, que ven que revisamos en la clase anterior. Aquí básicamente nos dice todas esas actividades que yo como persona que quiero ser agente aduanal debo cubrir para poder ser agente aduanal. Primero, pues mis obligaciones fiscales. Y si se fijan, esta es o sea, si yo no pago impuestos, ¿cómo voy a ser agente aduanal? Una, ¿no? Dos, aquí, por ejemplo, residir en territorio nacional. ¿Por qué? Porque yo aquí en México voy a hacer las operaciones, no las voy a hacer en otro país, ¿sale? Bien, y sobre todo, el agente aduanal, una vez que le otorgan su patente, tiene aduanas en las que puede trabajar. Mi oficina, imagínense, si me otorgaron la aduana del aeropuerto para trabajar, la aduana del aeropuerto de la Ciudad de México, ¿cómo por qué voy a estar en la de Quintana Roo? Pues no, o sea, también tiene que tener congruencia, aunque puedo tener otras aduanas en las cuales puedo trabajar, pero la principal es en donde deben de estar ubicadas mis oficinas, por ejemplo. Ahora, ¿qué otra cosa? También tengo que darle a conocer a la aduana las personas que me van a ayudar a trabajar en las diferentes actividades de comercio exterior. ¿Para qué? Para que se puedan identificar, ¿no? Y que sepan que ellas van a realizar acciones en mi nombre como agente aduanal, ¿sale? Y bueno, aquí les presento en esta diapositiva cuáles son las diferentes situaciones que tenemos que conocer de la agente aduanal y en qué artículos. Por ejemplo, en el 162, ya que conocí de alguna manera en el 160 qué es lo que necesito para trabajar como agente aduanal, ahora en el 162 me dice la ley, ok, estas son tus obligaciones, es decir, dentro de todo lo que tiene que hacer, bueno, en la parte de la entrada y salida de las mercancías, tú como agente aduanal estás obligado a realizar estas situaciones. Y eso lo vemos en el artículo 162. A ver, ahora les pido a ustedes que revisen esas actividades.
¿Cuál es la que les llama la atención? De las obligaciones del agente aduanal, artículo 162. ¿Cuál les llama la atención de las obligaciones? Los exámenes ¿Qué fracciones? de la 14. Ok. Mm, por ejemplo, aquí pues obviamente tienen que saber para evaluar sus conocimientos, ¿no? Imagínense, ¿eso qué implica? Que es una persona que debe de estar constantemente en capacitación, porque bueno, por ejemplo, ahorita se me ocurre que si quisiera hacer, que tener la certificación en operador económico aduanero, pues tiene que estar capacitado, ¿no? Y esa es una certificación que da el SAT para el manejo de las operaciones. Entonces, pueden ser agentes aduanales, pueden ser transportistas, inclusive los importadores y exportadores. Entonces, eso le da un prestigio, ¿no? Estamos hablando de esa cosa. Bien, ¿qué otra les llamó la atención? ¿Qué otra les llamó la atención? Aisha, ¿a ti cuál te llamó la atención?
¿no? ¿No hay ninguna? El 162 de las obligaciones de la agente aduanal. ¿A ti, Ilse, otra que te haya llamado la atención? Solicitar la autorización a las autoridades para suspender sus actividades. En caso de que, por ejemplo, ahorita lo vemos en los derechos, ¿no? Si por alguna situación pensemos que él está en un proceso de investigación, pues para que no exista esa situación de conflicto de interés en lo que se deslindan las responsabilidades, pues es mejor suspender, ¿no? Y así evitar que pueda, acuérdense que este personaje no nada más va a trabajar para mí, puede trabajar para varias personas, entonces imagínense que pueda estar afectando a terceros, o sea, operativamente hablando, podemos afectar a muchas empresas por esa situación, entonces pues mejor suspendo, ¿no? Ok, ¿en qué sentido? ¿Que él tiene que elaborar ciertos trámites o cómo? Pues sí, porque acuérdense, está actuando en nombre de, entonces él tiene, ese es el autorizado por valga la redundancia, por la autoridad para realizar ciertas actividades en nombre de, con esa autorización, con la, que le da, la autoridad aduanera puede realizar diferentes actividades en nombre de un tercero, ¿ok? Bien. Ahora, los derechos, vámonos al 163. Ese está interesante. Vean cuáles son sus derechos, qué es lo que él tiene permitido hacer, ¿no? Pues el primero está bien bobo, yo digo, porque, o sea, vamos a decirlo así, ¿te costó tanto trabajo y que no lo hagas? ¿No? Digo, una. Pero vean los demás, o sea, cobrar sus honorarios. Claro, ¿no? Estás haciendo un trabajo. Claro que tienen que pagarte por tu trabajo. Eso también es, también hasta lo siento como que absurdo, ¿no? Como para qué te pone, es como el reconocimiento, pues no lo necesita, pero bueno, ahí se lo están dando. Aquí, por ejemplo, también la situación de suspensión voluntaria pudiera ser no solamente en cuestión de conflictos de intereses. Pensemos, por ejemplo, que esta persona, por alguna enfermedad, tuviera que suspender, porque esto es importante. La autorización con la patente no es transferible, es decir, no puedo agarrar y decir, a Aisha, que es mi hija, le voy a dar mi patente. No. O a Aisha, que es mi mano derecha en el trabajo, le voy a heredar la patente. No, es intransferible. Entonces, por ejemplo, pensemos que esta persona pues está enferma y pues prefiere mejor, ¿no? Hacer esta situación voluntariamente. No siempre pensemos en las cuestiones negativas. Puede ser que por alguna enfermedad esta persona necesite suspender sus actividades. No todo es que hay mano negra o hay mal acto. O sea, también eso hay que mencionarlo. ¿Ok? ¿Preguntas con sus derechos? Adelante. Se refiere al cambio de aval. Sí, por ejemplo, que les decía, ustedes, bueno, como agente aduanal tiene autorizado, o sea, tú, por ejemplo, cuando haces el examen para ser agente aduanal, tú dices la aduana en la que tú quieres trabajar, más 2 más. Entonces, bueno, aquí, por ejemplo, tú quisieras, si por ejemplo, tú pediste la de Veracruz, pero te dieron la de, voy a decir, la de Nuevo Laredo, por ejemplo. Entonces, tú querías trabajar en Veracruz, no en Nuevo Laredo. Entonces, tú le quieres solicitar un cambio de aduana.
O a lo mejor estás en la de Veracruz, pero las dos adicionales que tienes, a lo mejor quieres cambiar una de esas, por ejemplo. Se puede, aquí te está en diciembre, siempre y cuando tengas más de 2 años trabajando en eso. Es que puedes llegar a solicitar un cambio, ¿no? Que es lo que menciona la ley. Pero esto tienes 3 oportunidades de cambiar a Wanda. Exactamente. ¿Ok? Entonces, bueno, ya obviamente pues aquí también tienes que cumplir con la situación de realizar trabajo ahí, ¿no? Porque de qué sirve que quieras hacer un cambio si no has generado actividades en esas aduanas, ¿no? Como por qué, te va a decir la autoridad, como por qué, ¿no? También tiene que haber una justificación de por qué quieres hacer ese cambio, ¿sale? Bien, ¿preguntas con esta parte de los derechos? ¿No? Yo hasta ahorita con lo que vamos revisando, ¿qué les está llamando la atención de este personaje? Ya vimos que a qué está obligado a hacer. O sea, es como si agarrara y les dijera, a ver, chicas, para este trabajo, estos son tus requisitos. Esto es lo que tú vas a hacer por lo que vas a cobrar, porque abusado. Las obligaciones tienen función con respecto a lo de la fracción quinta de este artículo 163, ¿no? Te voy a pagar por lo que hiciste. Y esas son tus obligaciones. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, aquí, ¿qué les ha llamado la atención hasta ahorita, con lo que hemos visto, qué les ha llamado la atención de este personaje? Yo no sabía que se podía hacer eso. Sí, pero bueno, aquí también ese es otro punto, como por qué te vas a cambiar, ¿no? Es un súper negocio, o sea, no hay pierde, o sea, lo tienes que hacer trabajar porque lo tienes que hacer, o sea, funciona porque funciona. Entonces, no pueden decir, y eso, o sea, bueno, salvo las aduanas interiores, por ejemplo, en el de caso, dirían ustedes, ay, Miss, pero trabajar en la de Puebla, ¿para qué? ¿No? Porque el volumen no se compara con las que vimos, ¿no? Pero pues de todos modos, si hay chamba, o sea, no hay por qué decir que no. Bueno, seguimos. Ahora vamos a lo interesante. Ya vimos obligaciones, ya vimos derechos. Ahora, ¿qué puede hacer este señor para que lo suspendan? Vamos a verlo en el artículo 164. Entonces, observen, ¿qué puede hacer? ¿Qué es? Es como si le dijera, tu mamá ya te dijo que esto es lo que tienes que hacer, pero si lo haces mal, entonces, ¿qué pasó aquí? Y aquí quiero una actitud crítica cuando analicen este artículo. Véanlo de una manera muy objetiva y piensen si valdría la pena hacer estas acciones para quitarte tu trabajo. Porque así lo tenemos que entender. Esto es un trabajo.
Ok, entonces, pregunto. Críticamente, estos puntos que menciona el artículo 64, ¿vale la pena cometerlos? ¿Por qué? Agarra el que quieras. Ajá, el primero. ¿Qué nos dice ese? Un delito fiscal, es decir, que no pagues impuestos o que hagas alguna situación que te meta a la cárcel, ¿sale? Entonces, ¿vale la pena? ¿Están de acuerdo que no? O sea, no. Ni siquiera el que no pagues tus impuestos, ¿estamos de acuerdo? Como que, como para qué voy a dejar de pagar de mis impuestos. Es que tendríamos que dimensionar todo lo que ganan. O sea, tan solo en las operaciones. Una operación muy, por ejemplo, una de industria automotriz. O así, por ejemplo, son como 5,000, 6,000 pesos de la operación, más o menos. Y eso multiplíquenlos por las empresas automotrices. Y eso, o sea, me explicó. Y luego para no pagar impuestos y que te vayas al bote, o sea, no tiene caso. A ver, ¿cuál otra? Vean cuál sí tendría caso. A ver, esas sí se las pongo así. ¿Cuál tendría caso de decir, sí me la juego y por esta que me suspendan? ¿Qué es el encargo conferido? Es lo que las personas, bueno, en este caso los importadores, exportadores, le dicen a él que puede hacer. Ese es el encargo conferido. ¿Vale la pena? Yo digo que la A ver, ¿cuál? dice los minutos cargos en que se refiere el artículo 159, puertas a lo que haya obtenido con anterioridad a la autorización de suspensión de actividad. Y esos cargos nos estábamos refiriendo, ¿no? A ser un militar, a estar trabajando. Pero pues, a ver, ahí también tendríamos que evaluar, ¿no? Porque, por ejemplo, si me voy a un puesto, soy un senador, pues nada más me va a durar, ¿qué? 4, 5 años, pues no. Y esto me va a durar hasta que yo me muera, por ejemplo. Entonces, bueno, ahí tendríamos que evaluarlo, ¿no? Pero bien, o sea, esa podría ser una de suspensión, ¿ok? O sea, fíjense, y tenemos, ¿cuántas son? Son, 8. 8 opciones, ¿ok? Esa es como para pensar, bien, Aisha. Esa es para dejarla, pero las otras, ¿están de acuerdo que no? Porque la mayoría pues, te pueden meter a la cárcel. Todas, exactamente, ahí va mi punto. Todas tienen una situación que va en función de que de la, bueno, coartar su libertad. Y aparte, ¿como para qué? No tiene sentido. Está como que y bueno, ahora te pregunto, ¿todas estas también piensan en los derechos que tiene el importador o exportador? No. Porque aquí también se le olvida, bueno, esto es a título personal y espero que esto no les nuble su criterio. Yo siento que también aquí no está considerando que esta persona está actuando en mi nombre, pero ustedes conocen. ¿Y qué pasa con los que no conocen de comercio? Van cieguitos, o sea, lo que este señor dice, y vean el poder que tiene. Entonces, aquí hay que tener mucho cuidado con la interpretación de decir que actúa en nombre de un tercero. ¿Por qué? Porque el tercero no tiene conocimiento y él sí. ¿Y quién se va a la cárcel? El tercero, él no. ¿Un abogado? Sí, por ahí decirlo, porque, por ejemplo, en el caso, nosotros hemos hablado de que la clasificación arancelaria la hace él.
pero él te dice, la hago basado en la información que tú me das. ¿Y quién es el que está mal para la autoridad? ¿Quién hace mal el trabajo? ¿Él o tú como importador o exportador, según sea el caso? Con lo que acaban de ver, ¿quién hace mal el trabajo? Nosotros. Porque acuérdense, él trabaja en nombre de un tercero. Entonces, si tú le diste mal los datos, yo lo hice con lo que me dieron. Aunque él tenga conocimiento de que no, o sea, porque yo lo estoy viendo, esta no es una máquina de vapor, es esto. Pero el señor me dijo, por eso es el encargo conferido, ¿qué es esto? Y yo tengo que obedecerlo a él, porque estoy actuando en nombre de él. Pero entonces no puedes cambiar, si tú sabes que es diferente. Yo te puedo sugerir, pero yo estoy actuando en nombre tuyo. Y tú te vas al bote, no yo. Porque creen que por eso las multas son para los importadores y no para él. Ahora ahí está la situación, ¿me entienden? Él actúa en nombre de... Ahora, pero lo que les vuelvo a decir, también está, están los dos bandos. Por un lado, él con el conocimiento. Por otro lado, los importadores y exportadores sin el conocimiento. Porque no todos estudiamos comercio exterior, no todos sabemos de esto. Entonces, se va